Principios de funcionamiento. Los radioaltímetros FMCW funcionan en modo de transmisión-recepción con antenas de transmisión-recepción distintas. El funcionamiento exige que la señal de la antena transmisora se dirija hacia el suelo. Cuando la señal toca el suelo, se refleja en él y vuelve a la antena receptora. Entonces el sistema realiza un cálculo de tiempo para determinar la distancia que hay entre la aeronave y el suelo, pues la altitud de la aeronave es proporcional al tiempo que necesita la señal transmitida para realizar el viaje de ida y vuelta. La señal modulada en frecuencia producida por el transmisor receptor no puede sincronizarse desde la cabina. El cálculo se basa en el supuesto que una señal transmitida en la banda 4200 a 4400 MHz volverá en la misma frecuencia. Sin embargo, durante el tiempo que lleva la señal llegar al suelo y volver, la frecuencia transmisora cambia. La diferencia entre las frecuencias de transmisión y recepción es directamente proporcional a la altura de la aeronave por encima del suelo y depende de la pendiente exacta de la modulación. El periodo de la forma de la onda FMCW triangular puede variar en función a la altitud. En cualquier instante se obtiene una señal de batido mezclando la onda transmitida y la onda recibida. Altímetros por impulsos. Descripción operativa. Al igual que los altímetros FMCW, los altímetros por impulsos facilitan a la aeronave una medida precisa, independiente y absoluta de la distancia mínima entre la superficie de la Tierra y la aeronave. Los radioaltímetros por impulsos típicos tienen un rango de medición de menos 20.000 pies a 8.200 pies y su altitud operativa es de 39.360 pies. Todo análisis de los efectos combinados de las posibles fuentes de interferencia se ha calcular a la altitud operativa donde los altímetros siguen buscando el suelo y son vulnerables a la interferencia, lo que puede resultar en un registro de altitud falso. Entre las funciones de los radioaltímetros por impulsos también se encuentran la proximidad de precisión, el aterrizaje, la proximidad al suelo y los sistemas de anticolisión, que son fundamentales para el aterrizaje en piloto automático y condiciones de mala visibilidad. Los radioaltímetros también forman parte del sistema de anticolisión con el terreno de las aeronaves y ofrecen una capacidad de predicción a la tripulación y, de ser necesario, emiten una alerta cuando la aeronave desciende por debajo de la determinada altitud. Los radioaltímetros tienen receptores sensibles con los umbrales mínimos de detención que se muestran en los cuadros. El radioaltímetro FMCW básico es formado por un sistema de homodino que se muestra en una fracción de la forma de onda ya transmitida y la entrega como una referencia del mezclador del receptor. Con esta configuración se convierten directamente todas las señales recibidas a un receptor en banda base. Si bien el ancho de la banda de procesamiento de la señal de los radioaltímetros típicos puede ser inferior de 10 a 100 Hz por un segmento de altitud de ancho de banda. El receptor puede ser de varios MHz en una función de velocidad de la modulación en frecuencia escogida y del retardo de altitud. Los radioaltímetros más recientes aplican un procesamiento digital a la señal convertida y digitalizada. Este procesamiento de la señal suele ejecutarse en el dominio de la frecuencia para lo que se aplica a la señal recibida. Un altímetro por impulso determina la altitud de la aeronave midiendo el retardo entre el impulso transmitido y el impulso recibido, al reflejarse el primero en la superficie de la Tierra. Algunas variantes del altímetro por impulso tienen la ventaja de que pueden utilizar una antena para la transmisión y la recepción del ancho de haz de la antena de una antena de radioaltímetro dedicadamente debe ser suficiente. Todos los radioaltímetros utilizan un diseño de antena que ofrece una ganancia de entre 8 y 13 dBi y una cobertura entre 35 y 60 grados del punto 3 dB, potencia de mitad del diagrama de antena. La amplitud de los que Bueno, profesor, yo le voy a hablar sobre la descripción operativa en los altímetros. El objetivo del altímetro es facilitar a la aeronave
una medición precisa, independientemente y obstuvalice la distancia mínima entre la aeronave y la superficie de la Tierra. Normalmente los radioaltímetros tienen un rango mediante de 6 metros y 6.000 metros, que son más o menos 20 pies y 19.685 pies. Y sin embargo, el rango de medición de algunos altímetros supera los 15.000 metros, que llega a ser 49.213 pies. Los altímetros son radioeléctricos, son un componente que algunos pueden tener esencialmente el sistema aeronáutico de seguridad. Bueno, que es importante siempre tener un radioaltímetro porque es sobre la seguridad, ayuda mucho y no atenta contra la vida humana. Siempre hay que estar checando esa parte en los instrumentos, que el radioaltímetro esté en buen estado, que marque bien esa parte, porque pues es una herramienta necesaria para el piloto. El radioaltímetros son fundamentales para el aterrizaje, como decimos, como acabo de decir, hay que estar checándolo porque para eso es muy necesario el radioaltímetro, ¿no? Bueno, lo siguiente que voy a hablar es los principios de funcionamiento del radioaltímetro. El radioaltímetro principalmente funciona en un modo de transmisión y recepción, con antenas de transmisión y recepción distintas al funcionamiento normal. El funcionamiento exige que la señal de la antena transmisora se dirija hacia el suelo cuando en el círculo de tiempo para determinar haya una distancia, ¿no? Que se determine la distancia. La aeronave tiene que marcar siempre la distancia del suelo, eso es el trabajo del altímetro, y siempre tiene que mandar una señal al piloto de cuánto es. Siempre tiene que estar mandándole una señal al piloto de cuánto es la distancia que tiene la aeronave a la superficie de la Tierra, porque pues así se observa también en el gasto del combustible y las fallas que pueda haber. En dado caso de que hay una falla, se guían con el altímetro sabiendo que a qué distancia debe volar, sabiendo que tiene esa falla. Entonces también, como dije, es una herramienta muy necesaria, porque sin ella, o sea, dependería mucho la vida humana si no hubiera de ella. Ahora le dejaré con mi siguiente compañero. Relación a la compartición y compatibilidad. Los requisitos y criterios de protección protegerán a los radioaltímetros contra los efectos de interferencia perjudicial que pueden causar una pérdida de precisión de la altitud o falsear la medida. La interferencia puede proceder de fuentes dentro y fuera de la banda. Ambos tipos de fuentes pueden causar efectos muy nocivos, como la desensibilización, la sobrecarga, la indicación de altitudes falsas y fallos generales. Esto es muy peligroso. Esto no es aeronavegable. En función de la duración y las características de la interferencia. Para evitar todo esto, se han descrito y analizado diversos modos de fallo debido a la interferencia y se han establecido criterios de la protección. Un transmisor indiferente puede causar interferencia perjudicial al introducir en el ancho de la banda de frecuencia inmediata emisiones no deseadas en el radioaltímetro. Medirá erróneamente como altitudes. La interferencia también puede estar causada por un aumento de altitudes de fondo, lo que hará que el receptor pierda la sensibilidad y afectará así su capacidad para determinar la altitud correcta. Los criterios de protección entre radioaltímetros y otros sistemas se han de utilizar criterios para la máxima degradación aceptable del radioaltímetro. Hay tres mecanismos de acoplamiento por interferencia electromagnética.
primarios entre los radioaltímetros y las señales interferentes de otros transmisores, la sobrecarga del receptor, desensibilización y generación de altitudes falsas. La interferencia dentro y fuera de la banda también se puede afectar a la calidad del funcionamiento de nuestro aparato, en este caso del radioaltímetro. Si hay probabilidades de sufrir uno de estos efectos, por consiguiente, al efectuar estudios de compartición, se habrá por tener en cuenta los siguientes factores: la sobrecarga del extremo frontal del receptor. El extremo frontal del receptor se sobrecarga cuando una señal interferente con potencia sufre suficiente satura al extremo frontal del receptor del altímetro, causando los efectos inherentes al comportamiento no lineal, por ejemplo la distorsión armónica o la intermodulación.